Bueno, voy a empezar. Capítulo 27 del libro Viento y ceniza, el cobertizo de malteado. El viento me trajo el aroma dulce y mohoso del grano mojado cuando subía por el sendero. No se parecía nada a la embriagadora acritud de la malta prensada, el olor tostado, ligeramente parecido al café de la germinación, ni tampoco al hedor de la destilación, pero sí anunciaba, sin ninguna duda, la presencia del whisky. Elaborar Whisky era una actividad muy aromática, razón por la cual el claro del whisky más de un medio de acción. De todas formas, con frecuencia me llegaba un aroma suave y penetrante de alcohol a través de las ventanas abiertas de la consulta cuando el viento ayudaba y estaba formándose la malta. La fabricación de whisky tenía un propio ciclo, con el que sintonizaban inconscientemente todos los habitantes del cerro. Por eso yo sabía sin preguntar que la cebada ya había comenzado a germinar en el cobertizo de malteado y que, por lo tanto, Marsali estaría allí revolviendo y esparciendo el grano antes de que se encendiera el fuego para maltearla. Para asegurar la máxima dulzura había que dejar que el grano germinara, pero no demasiado, la malta tendría un sabor amargo y se estropearía. No debían pasar más de 24 horas desde el inicio de la germinación y yo había percibido los principios del aroma fecundo y húmedo del grano la tarde anterior. Ya había llegado el momento. Hola Gaby, ¿cómo estás? Aquel era el mejor lugar para mantener una conversación privada con Marsali. Era el único sitio en el que podía encontrarla lejos del habitual barullo de los niños. Con frecuencia pensaba que ella valoraba la soledad del trabajo mucho más que la cantidad de whisky que Jamie le daba por cuidar el grano, por más que eso también era muy valioso. Brianna me comentó que Roger le había hecho la galante oferta de hablar con Fergus, pero me pareció que yo debía charlar primero con Marsali para descubrir exactamente lo que ocurría. Me pregunté qué debía decirle. Preguntárselo directamente. ¿Fergus te pega? Me costaba creerlo, a pesar de que yo estaba demasiado familiarizada con las salas de urgencia repletas de las consecuencias de las disputas domésticas. No era que creyera que Fergus fuera incapaz de recurrir a la violencia. Él había visto lo suyo desde una edad muy temprana, y haber crecido entre Highlanders en plena rebelión y en los tiempos posteriores, probablemente no habría inculcado en ningún joven un interés profundo por las virtudes de la paz. Por otro lado, Jenny Murray había tenido bastante que ver con su educación, e imaginaba que ningún hombre que hubiera vivido durante más de una semana con la hermana de Jamie podría levantarle jamás la mano a una mujer. Además, según mis propias observaciones, Fergus era un padre muy tierno, y por lo general había un trato amable entre él y Marsali, que parecía oí un repentino alboroto más arriba. Antes de que pudiera levantar la mirada, algo enorme chocó contra las ramas y me bañó en una ducha de polvo y agujas secas de pino. Di un salto hacia atrás y levanté la cesta en un gesto instintivo de defensa, pero enseguida me di cuenta de que en realidad no me estaban atacando. Germain estaba tumbado en el sendero delante de mí, con los ojos saliéndose de las órbitas mientras trataba de recuperar el aire. ¿Qué demonios?, comencé a decir bastante irritada. Luego me di cuenta que él sujetaba algo contra el pecho, un nido con 4 huevos verdosos que, milagrosamente, no se habían roto en la caída. Para mamá, jadeó él sonriéndome. Muy bonito, dije.
Yo conocía lo suficiente a los chicos jóvenes para darme cuenta de la total inutilidad de los reproches en situaciones como esa. Y teniendo en cuenta que no había roto ni los huevos ni sus propias piernas, me limité a coger el nido y a sostenerlo, mientras él recobraba el aliento y mi corazón volvía a latir a la velocidad normal. Una vez recuperado, se puso en pie, sin prestar atención a la tierra, el barro y las agujas de pino que le cubrían de los pies a la cabeza. «Mamá, está en el cobertizo», dijo extendiendo las manos para coger su tesoro. «¿Tú vienes también, Grandmère?» «Sí. ¿Dónde están tus hermanos?», pregunté con recelo. «¿No se suponía que...?» «No», dijo. «Están en casa. Ese es el sitio de las mujeres». «Oh, ¿en serio? ¿Quién te ha dicho eso?» «No me acuerdo». Completamente recuperado, saltó delante de mí cantando una canción cuyo estribillo parecía ser «Natuit, natuit, natuit, Germain». Marsalie estaba en el claro del whisky. Su gorro, su capa y su vestido colgaban de una rama del caqui de hojas amarillas. Cerca había una vasija de barro llena de brasas, humeante y brada. Antes había construido unas paredes adecuadas para la sala de malteado, convirtiéndola en un cobertizo en el que se podía almacenar el grano húmedo. Primero para su germinación, luego para tostarlo lentamente con un fuego suave que estaba debajo del suelo. Habían quitado la ceniza y el carbón y ya habían dispuesto leña de roble para encender un fuego en el espacio que había debajo del suelo de pilotes, pero aún no estaba encendido. De todas formas, hacía bastante calor en el cobertizo, los 100 metros de distancia. Cuando el grano germinaba, emitía tanto calor que el cobertizo resplandecía. Del interior me llegó el ruido rítmico de alguien que raspaba algo. Marsalie estaba revolviendo el grano con una pala de madera, asegurándose de que se extendiera de una manera pareja antes de encender el fuego. La puerta estaba abierta, pero por supuesto no había ventanas. En la distancia apenas pude ver una sombra mortecina que se movía. Sí, Guille, tenés razón, este capítulo da miedo. El ruido del grano había enmascarado nuestros pasos. Marsalie levantó la mirada alarmada cuando mi cuerpo bloqueó la luz de la puerta. «Madre Claire». «Hola», dije alegremente. «Germain me dijo que estabas aquí. Me pareció que podía venir. Mamá, mira lo que he traído». Germain se abrió paso con entusiasmo y decisión exhibiendo su trofeo. Marsalie le sonrió. Cogió unas hebras del rubio pelo de su hijo y se las puso detrás de una oreja. «Ah, sí. Bueno, eso es maravilloso, ¿no? Llevémosla afuera, ¿te parece? Así podré verlo mejor». Ella salió del cobertizo suspirando de placer por el roce del aire fresco. Estaba desnuda, salvo por las enaguas, y la muselina estaba tan empapada de sudor que pude ver no solo los oscuros redondeles de sus areolas, sino también la diminuta protuberancia del ombligo salido hacia afuera, en la zona en que la tela se pegaba a la inmensa curva de su vientre. Marsalie se sentó con Marsalie se sentó con otro gran suspiro de alivio, extendiendo las piernas. Tenía los pies un poco hinchados y se veían venas azules dilatadas bajo la piel transparente de sus piernas. ¡Ah, qué bien poder sentarse! Bueno, Achille, enséñame lo que has traído. Perdón por mi gaélico. Aproveché la oportunidad para rodearla por detrás, mientras Germain exhibía su trofeo, y busqué, sin que ella se diera cuenta, hematomas o alguna otra marca siniestra. Estaba delgada, pero Marsalie sencillamente era delgada.
más allá del bulto del embarazo, y siempre lo había sido. Sus brazos eran finos, pero fibrosos y duros, así como sus piernas. Había manchas de cansancio debajo de los ojos, pero después de todo tenía 3 hijos que la mantenían despierta, además de las incomodidades del embarazo. Su cara estaba sonrosada y húmeda, con un aspecto totalmente saludable. Había un par de hematomas pequeños en la parte inferior de las piernas, pero no hay importancia. Las mujeres embarazadas se golpean con facilidad, y eran pocas las personas del cerro, hombres o mujeres, que no sufrieron alguna ocasional contusión. ¿O acaso tan solo estaba buscando excusas, porque no quería admitir la posibilidad de lo que había sugerido Brianna? Uno para mí, estaba explicando Germain, tocando los huevos, y uno para Joan, y uno para Felicité, y uno para Monsieur Leboeuf, señaló la hinchazón con forma de melón del estómago de ella. Ah, vaya, qué muchachito tan dulce, dijo Marsali, cogiéndolo y besándole la frente manchada. Tú eres mi polluelo, sin duda alguna. La sonrisa de placer de Germain se convirtió en una mirada de reflexión cuando entró en contacto con el vientre protuberante de su madre. Lo palmeó con cuidado. Cuando el huevo empolle ahí adentro, ¿qué harás con el cascarón?, preguntó. ¿Me lo podré quedar? Marsali se puso colorada, tratando de contener la risa. La gente no viene dentro de huevos, dijo. Gracias a Dios. ¿Estás segura, mamá? Parece un huevo. Es cierto, pero no lo es. Eso es solo la forma en que papá y yo llamamos a los pequeñitos, antes de que nazcan. Tú también fuiste Monsieur Leboeuf una vez. ¿En serio? Germain quedó atónito ante esa revelación. Sí, tus hermanas también. Germain frunció el ceño. No, no es cierto. Ellas eran Mademoiselle Leboeuf. Oui, certain, dijo Marsali riendo. Y tal vez este también lo sea, pero Monsieur es más fácil de decir. Mira. Se inclinó hacia atrás un poco y empujó con una mano un costado del vientre. Luego agarró la mano de Germain y la puso sobre el mismo sitio. Incluso desde donde yo estaba pude ver cómo se movía la piel cuando el bebé pateó, vigorosamente como respuesta al empujón. Germain apartó la mano de golpe alarmado. Luego volvió a posarla en el vientre de su madre con una expresión de fascinación y empujó. ¡Hola!, dijo con voz muy alta. Bueno, acá me perdonan mi francés. Comienza. Va ahí adentro, Monsieur Leboeuf. Está bien, le aseguró su madre. Él o ella. Pero los bebés no hablan al principio. Eso lo sabes. Felicité aún no sabe decir otra cosa que mamá. Oh, sí. Marsali levantó la cabeza entrecerrando los ojos por el sol. Deberías ir a casa, Germain. Mirabel querrá que la ordeñen y todavía me quedan algunas cosas por hacer aquí. Voy a ayudar a papá, ¿de acuerdo? Mirabel era una cabra. A Germain le entusiasmó la sugerencia. Oui, maman. Au revoir, grand-mère. Luego se volvió y se lanzó hacia el sendero. Germain, le gritó su madre. Natuit. ¿Qué significa eso?, pregunté. Es gaélico, ¿verdad? ¿O francés? Es gaélico, respondió Marsali sonriendo. Significa no te caigas. Ese muchachito no podría mantenerse alejado de los árboles ni aunque su vida dependiera de ello. Germain había dejado el nido con los huevos. Ella lo depositó cuidadosamente en el suelo y en ese momento vi los pálidos óvalos amarillos en el antebrazo. Estaban desapareciendo, pero eran tal cual Brianna lo había descrito. ¿Cómo se encuentra Fergus?, pregunté entonces. Está bastante bien, respondió con una expresión de recelo. ¿En serio? Eché una mirada deliberada a su brazo, luego la miré a los ojos
Ella se sonrojó y giró el brazo rápidamente ocultando las marcas. Sí, está bien, repitió. Todavía no se le da muy bien lo de ordeñar, pero aprenderá pronto. Le cuesta con una mano, desde luego, pero él... Me senté en el tronco a su lado. Le cogí la muñeca y se la giré. Brianna me contó, dije. ¿Esto te lo ha hecho él? Oh, Marsalie parecía avergonzada. Apartó la muñeca y apretó el antebrazo contra el vientre para ocultar las marcas. Bueno, sí, ha sido él. ¿Quieres que le hable a Jamie sobre esto? Por Dios, no. Papá le rompería el cuello a Fergus. Y en realidad no ha sido culpa suya. Desde luego que ha sido culpa suya, repliqué. Yo había visto demasiadas mujeres maltratadas en las salas de urgencia de Boston, y todas sostenían que en realidad no había sido culpa de sus maridos o de sus novios. Que no lo fue, insistió Marsalie. El rubor de su rostro se intensificó. Quiero decir, él me agarró del brazo, sí, pero solo porque bueno, yo estaba tratando de partirle un palo en la cabeza en ese momento. Apartó la mirada. Oh, ya veo. ¿Y por qué tratabas de hacer eso? ¿Acaso él iba a atacarte? Oh, no. Bueno, Johnny derramó la leche y él le gritó y ella lloró y habría algún diablillo sentado en mi hombro, supongo. Pero Fergus no es de los que les gritan a sus hijos, ¿verdad? Oh, no lo es, se apresuró a responder. Él casi nunca, bueno, no solía hacerlo, pero con tantos, bueno, no puedo culparlo. No puedo culparlo esta vez. Le llevó un esfuerzo terrible ordeñar a la cabra, y después de que toda la leche se hubo derramado, yo también me habría echado a gritar, supongo. Tenía los ojos clavados en el suelo evitando los míos, y estaba retorciendo la costura de la enagua, pasando el pulgar una y otra vez por el hilo. Desde luego que los niños pequeños pueden poner tu paciencia a prueba, admití, invadida por el nítido recuerdo de un incidente en el que había estado implicada Brianna cuando apenas tenía 2 años de edad. Una llamada telefónica que me había distraído, una gran fuente de macarrones con albóndigas y el maletín abierto de Frank. Por lo general, Frank trataba a Bri con la paciencia de un santo. A mí, un poco menos. Pero en aquella ocasión en particular, sus gritos de ira sacudieron las ventanas. Y ahora que lo recordaba, yo le había lanzado una albóndiga a él con una furia rayana en la histeria. Si en aquel momento yo hubiera estado cerca de los fogones, es muy probable que le hubiera arrojado la olla entera. Me pasé un dedo por debajo de la nariz sin saber con certeza si debía lamentar el episodio o reírme de él. Era una pena no poder compartirlo con Marsalie, que lo ignoraba todo, no solo sobre macarrones y maletines, sino también sobre Frank. Ella seguía con la mirada gacha, revolviendo las hojas secas de un roble con un dedo del pie. Fue culpa mía, en realidad, dijo y se mordió el labio. No es cierto. Le apreté el brazo para tranquilizarla. Esa clase de cosas no son culpa de nadie. A veces hay accidentes y la gente se altera, pero todo se soluciona al final. Ella asintió, pero la sombra de su cara seguía allí y tenía el labio inferior hacia adentro. Sí, es solo que... comenzó, luego se interrumpió. Me senté y la esperé pacientemente, tratando de no presionarla. Ella necesitaba hablar, y yo necesitaba escucharla antes de decidir qué decirle a Jamie, si es que debía decírselo. Algo andaba mal entre ella y Fergus, eso seguro. Yo estaba pensando en ello ahora mientras trabajaba.
No lo habría hecho, no creo que lo hubiera hecho, solo que me recordó tanto, fue solo que sentí que era lo mismo que antes. ¿Lo mismo que qué?, pregunté. Yo derramé leche, dijo rápidamente. Cuando era pequeña, tenía hambre y extendí el brazo para coger la jarra y se cayó. ¿Ah? Sí, y él me gritó. Sus hombros se encorvaron un poco como si percibieran el recuerdo de un golpe. ¿Quién te gritó? No lo sé con seguridad. Podría haber sido mi padre, Hugh, pero también podría haber sido Simon. En realidad es que me dice encima, y eso lo enfureció todavía más. El rubor le inundó el rostro. Mi madre gritó porque aquella leche era el único alimento que quedaba. Un poco de pan y leche. Y ahora la leche se había perdido. Pero él gritó que no podía soportar el raído porque Joan y yo estábamos dando alaridos y me abofeteó. Y mamá se abalanzó sobre él y él la empujó y ella se cayó contra la chimenea y se golpeó la cara contra la repisa. Vi la sangre que le salía de la nariz. Aspiró hondo y se frotó su propia nariz con un nudillo, parpadeando con los ojos todavía clavados en las hojas. Entonces él salió dando un portazo, y Johnny y yo corrimos hacia mamá, gritando como locas porque creíamos que estaba muerta, pero ella se apoyó en las manos y las rodillas y nos dijo que no pasaba nada, que no pasaría nada. Se balanceaba hacia un lado y hacia otro con el gorro caído y mocos sanguinolientos que chorreaban de su cara hacia el suelo. Me había olvidado de todo aquello, pero cuando Fergus empezó a gritarle a Johnny o a Hugh, él, fuera quien fuese, extendí la mano y le aparté el pelo húmedo de la cara. Echas de menos a tu madre, ¿verdad? Sí, dije en voz baja, ¿verdad? Por primera vez sentí un poco de compasión por su madre, Leary, y también por Marsali. Oh, sí, respondió simplemente ella, muchísimo. Acerqué su cabeza hacia mí, abrazándola y acariciándole el pelo en silencio. Eran las últimas horas de la tarde y las sombras se habían vuelto largas y frías en la madera de roble. El calor había abandonado a la muchacha que se estremeció brevemente en el aire fresco. Toma, dije poniéndome de pie y quitándome la capa de los hombros. Ponte esto. Será mejor que no cojas frío. Ah, no, no es necesario. Se incorporó sacudiéndose el pelo hacia atrás y se limpió la cara con la mano. No me queda mucho por hacer aquí, y luego tengo que ir a casa y preparar la cena. Yo lo haré, dije con firmeza y le puse la capa sobre los hombros. Tú descansa un poco. El aire en el interior del diminuto cobertizo estaba lo suficientemente cargado como para marear, lleno del fecundo almizcle del grano germinado y del polvo fino y punzante de la cáscara de cebada. El calor me sentó bien después del fresco aire exterior, pero pocos momentos después empecé a sentir la piel húmeda debajo del vestido y las enaguas. Me quité el vestido por encima de la cabeza y lo colgué de un clavo junto... Perdón, porque vino que pasar esto, a veces se va la página. Y lo colgué de un clavo junto a la puerta. No importaba, ella tenía razón, no quedaba mucho por hacer. El trabajo me mantendría en calor y luego acompañaría a Marsali a casa. Prepararía la cena para toda la familia y la dejaría descansar. Y ya que estaba, tal vez intercambiaría algunas palabras con Fergus y averiguaría más acerca de lo que estaba pasando. Fergus podía encargarse de la cena, pensé con el ceño fruncido, mientras cavaba en las oscuras pilas de grano pegajoso. Pero evidentemente ese maldito holgazán francés no era capaz de hacer nada.
Ordeñar la cabra era lo máximo que estaba dispuesta a compartir del trabajo de las mujeres. Entonces pensé en Joan y Felicité y me sentí un poco más caritativa hacia Fergus. Joan tenía 3 años, Felicité 1 y medio, y cualquier persona que estuviera sola en una casa con aquellas dos contaba con mi más completa compasión, más allá de las tareas que esa persona hiciera. Joan era una niña dulce y cuando estaba sola tenía un temperamento bastante tranquilo y dócil. Felicité era la viva imagen de su padre, morena, de huesos fuertes, inclinada a alternar periodos de seductora languidez con una pasión descontrolada. Jamie se refería a ellas casualmente como las gatitas del infierno, y si ellas estaban en casa, lo más habitual era que Germaine prefiriera vagar solo por el bosque. Aunque tampoco era un alivio para Marshall estar allí a solas haciendo el trabajo pesado. Pesado. Era el calificativo adecuado, pensé mientras volvía a hundir la pala y tiraba de ella. El grano en germinación era húmedo y cada palada pesaba casi 1 kilo. Al girarlo, el cereal revelaba un color oscuro, irregular y lleno de manchas, que acarreaba la humedad de las capas inferiores. El grano, que aún no había girado, era de un color más claro, incluso con poca luz. Solo quedaban unos pocos montículos de grano claro al otro extremo. Esta parte me hace acordar a uno de los capítulos de Men in Kill, cuando ellos van al lugar ese donde tienen todos los granos en el piso y nadan. Me hace acordar a eso. Me dediqué a ello con ganas, dándome cuenta al mismo tiempo de que estaba esforzándome por no pensar en la historia que Marshall me había contado. No quería que Lily me cayera bien, y por ahora lo estaba logrando. Pero tampoco quería sentir compasión por ella, y eso me estaba costando cada vez más. Era evidente que no había tenido una vida fácil. Bueno, lo mismo había ocurrido con todos los que vivían en las Highlands en aquel entonces, pensé jadeando, mientras lanzaba una palada de cereal a un costado. Ser madre no era fácil en ninguna parte, pero al parecer ella lo había hecho bien. En realidad no había tratado de robarme a Jamie, después de todo, me dije, tratando de mantener la compasión y una altruista objetividad. De hecho, había sido lo contrario. El filo de la pala raspó con fuerza contra el suelo cuando recogí los últimos restos de grano. Mandé el cereal volando a un costado, luego usé la parte plana de la hoja para golpear parte del grano volcado en el rincón vacío y aplanar los montículos más elevados. Yo conocía todas las razones que él me había dado para casarse con ella. Sin embargo, la mención de aquel nombre conjuraba toda clase de visiones. Empezando con Jamie besándola ardientemente en una alcoba del castillo Lioch, y terminando con sus manos calientes y entusiastas sobre los muslos de ella. Eso me hacía resoplar como una horca y sentía que la sangre latía con fuerza en mis sienes. Celosa, Clarita. Tal vez, reflexioné, en realidad yo no era tan altruista, más bien bastante egoísta y rencorosa. Esa racha de autocrítica fue interrumpida por el sonido de voces y movimientos en el exterior. Salí a la puerta del cobertizo, entrecerrando los ojos contra la deslumbrante luz del sol de la tarde. No pude verles las caras, ni siquiera distinguir con certeza cuántos podrían ser. Algunos iban a caballo, otros a pie, negras siluetas recortadas contra el sol poniente. Percibí un movimiento de reojo. Marshall se había puesto de pie y retrocedía hacia el cobertizo. Se me está empezando a poner la piel de gallina, les digo, ¿Quiénes son ustedes, señores?, dijo levantando la barbilla. Viajeros sedientos, señora, respondió una de las siluetas negras poniendo su caballo delante de los otros, en busca de hospitalidad.
Las palabras eran bastante corteses, la voz no. Salí del cobertizo sin soltar la pala. Bienvenidos, dije. Quédense en donde están, caballeros. Nos complacería traerles algo de beber. Marsali, trae el barril, por favor. Había un pequeño barril de whisky sin destilar que dejábamos cerca precisamente para esa clase de ocasiones. El corazón me latía con fuerza en los oídos y yo estaba apretando el mango de la pala con tanta fuerza que podía sentir las vetas de la madera. Era bastante poco frecuente ver a tantos desconocidos juntos en las montañas. En ocasiones nos encontrábamos con un grupo de cheroquis que salían a cazar, pero esos hombres no eran indios. No se moleste, señora, dijo otro de los hombres al tiempo que desmontaba. Yo la ayudaré a traerlo, aunque me parece que precisaremos más de un barril. La voz era inglesa y extrañamente familiar. No era un acento oculto, pero la dicción era cuidadosa. Solo tenemos un barril preparado, respondí, moviéndome lentamente hacia un lado y manteniendo los ojos fijos en el hombre que me había hablado. Era de baja estatura y muy delgado, y se movía con un paso duro y espasmódico, como una marioneta. Estaba avanzando hacia mí. Los otros también. Marsali había llegado a la pila de leña y estaba buscando algo detrás de los troncos de roble y nogal. El barril estaba escondido. También había un hacha cerca, yo lo sabía. Marsali, dije, quédate ahí, iré a ayudarte. Un hacha. Era un arma más efectiva que una pala, pero 2 mujeres contra... ¿Cuántos hombres? 10, una docena más. Parpadeé y mis ojos se llenaron de lágrimas que brillaban por el sol. Y vi a varios más que salían del bosque. A estos pude verlos con claridad. Uno de ellos me sonrió y tuve que esforzarme por no apartar la mirada. Su sonrisa se amplió. El hombre de baja estatura también estaba acercándose. Lo miré y sentí una breve punzada de reconocimiento. Lo había visto antes. Y sin embargo no podía ponerle ningún nombre a esa mandíbula ancha como un... A pesar de su tiempo atrapada la piel y alrededor de orina seca. Todos olían de la misma manera. Él se dio cuenta de que lo había reconocido. Sus delgados labios se apretaron durante un momento, luego se relajaron. Señora Fraser, dijo, y mi inquietud se hizo más profunda. Creo que usted me lleva ventaja, señor, respondí. ¿Nos conocemos? Él no respondió. Un lado de la boca se curvó ligeramente hacia arriba, pero lo distrajeron con los 2 hombres que se habían adelantado a coger el barril cuando Marsali lo sacó de su escondite. Uno de ellos ya había cogido el hacha en la que yo había pensado y estaba a punto de partir la parte superior del barril cuando el hombre flaco le gritó: ¡Suéltalo! El hombre lo miró con la boca abierta y sin comprender. «He dicho que lo suelte», repitió el flaco. «Nos lo llevaremos. No puedo permitir que se queden aturdidos por el alcohol en este momento». Volviéndose hacia mí, como si continuara una conversación, preguntó: «¿Dónde está el resto?» «No hay más que eso», respondió Marsali con el ceño fruncido, recelosa pero furiosa al mismo tiempo. «Lléveselo si quieren». La atención del hombre flaco se posó en ella por primera vez, pero no fue más que una ojeada antes de volverse hacia mí. «No se moleste en mentirme, señora Fraser. Sé bien que hay más y me lo llevaré». «No hay más. Deme eso, zopenco». Con mucha habilidad Marsali le quitó el hacha al hombre que la sostenía. «¿Así es como agradecen un buen recibimiento? ¿Robando? Bueno, coged lo que habéis venido a buscar y marchaos». Yo no podía hacer otra cosa que seguir el ejemplo de Marsali, aunque unas campanas de alarma sonaban en mi cabeza cada vez que miraba al hombre flaco y pequeño. «Ella tiene razón», dije, «compruébenlo ustedes mismos». Señalé el cobertizo, las tinas de malta y el caldero que estaban cerca, abiertos y claramente vacíos. «Apenas estamos empezando el malteado, faltan varias semanas hasta que tengamos una nueva partida de whisky».
Ay, sí, Susana, se viene lo peor. Sin el más mínimo cambio de expresión, él dio un veloz paso hacia adelante y me abofeteó con fuerza en la cara. El golpe no fue lo bastante fuerte como para derribarme, pero me hizo echar la cabeza hacia atrás y me dejó los ojos llenos de lágrimas. Yo estaba más sorprendida que herida, aunque tenía un fuerte sabor de sangre en la boca y sentía que mis labios comenzaban a hincharse. Marsa le lanzó un agudo grito de sorpresa e ira y oí que algunos de los hombres murmuraban sorprendidos. Llevé el dorso de la mano a mi boca ensangrentada y percibí que estaba temblando. Pero mi cerebro se había retirado a una distancia segura y estaba haciendo y descartando suposiciones. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Cuán peligrosos eran? ¿Qué estaban dispuestos a hacer? El sol estaba poniéndose. ¿Cuánto faltaría hasta que nos echaran de menos a Marsali o a mí y alguien viniera a buscarnos? ¿Sería Fergus o Jamie? Pero Jamie, si venía solo, no tenía duda de que esos hombres eran los mismos que habían quemado la casa de Ty O'Brien, y que probablemente también eran los responsables de los ataques a ese lado de la línea del tratado. De modo que eran crueles, pero su principal propósito era el robo. Noté un gusto a cobre en la boca, el sabor metálico de la sangre y el miedo. Llegué a la conclusión de que lo mejor sería darles lo que quisieran y contar con que una vez obtenido el whisky se marcharían. Pero no tuve oportunidad de decirlo. El flaco me agarró la muñeca y me la retorció con fuerza. Sentí que los huesos se movían y se rompían con un dolor desgarrador. Caí de rodillas entre las hojas, incapaz de emitir otra cosa que un leve y jadeante sonido. Marsali dejó escapar un ruido más fuerte y saltó como una serpiente. Hizo girar el hacha desde el hombro con todo el impulso de su tamaño y la aguja se hundió profundamente en el hombro del hombre que estaba a su lado. Tiró del hacha hasta liberarla y la sangre caliente me roció la cara. Ella lanzó un alarido agudo y el hombre también gritó, y entonces se generaron movimientos en todo el claro cuando los hombres avanzaron con un rugido como una ola que caía. Yo me abalancé hacia adelante. Le agarré las rodillas al flaco y le di un cabezazo en la entrepierna. Él resolló, casi sin aire, y cayó sobre mí, aplastándome contra el suelo. Me retorcí hasta salir de debajo de su cuerpo agarrotado, pensando únicamente que tenía que llegar hasta Marsali, interponerme entre ella y los hombres, pero estos ya estaban encima de ella. Un grito quedó partido por la mitad por el sonido de puños contra la carne y el ruido sordo de los cuerpos que golpeaban contra la pared del cobertizo. El caldero de barro estaba a mi alcance, lo cogí sin prestar atención a su calor abrasador y lo lancé directamente sobre el grupo de hombres. Este golpeó con fuerza en la espalda de uno de ellos y se partió en pedazos, rodeándolos a todos, con brasas. Los hombres gritaron y saltaron hacia atrás y vi a Marsali desplomada contra el cobertizo con el cuello inclinado sobre un hombro y los ojos en blanco. Las piernas abiertas y las enaguas desgarradas desde el cuello, dejando al descubierto sus pesados pechos sobre la protuberancia del vientre. En ese momento alguien me golpeó en un costado de la cabeza y volé hacia un lado. Resbalé en las hojas y caí redonda contra el suelo. Una gran calma descendió sobre mí y mi visión se redujo. Un proceso que pareció muy lento, como una gran iris cerrándose en espiral. Delante de mí vi el nido en el suelo, a pocos centímetros de la nariz, con sus delgadas ramas astutamente entretejidas, los 4 huevos verdosos redondos y frágiles, perfectos en su centro. Entonces una suela aplastó los huevos y el iris se cerró. Voy a tomar un poquito de mi té. Sí, Alicia, ¿dónde están los hombres buenos en este momento? El olor a quemado me despertó.
Debía de haber estado inconsciente solo durante unos momentos. El matorral de hierba seca cerca de mi cara apenas comenzaba a despedir humo. Algunos hilos incandescentes atravesaron las hojas marchitas y el matorral estalló en llamas. Justo en el momento que unas manos me cogieron del brazo y del hombro y me obligaron a levantarme. Aturdida, me debatí en brazos de mi captor cuando él me levantó, pero fui trasladada sin miramientos a uno de los caballos. Luego me alzó y me colgó por encima de la montura con una fuerza que me dejó sin aliento. Apenas tuve la presencia de ánimo como para agarrarme de las riendas, justo cuando alguien golpeó las ancas del animal y salimos en un trote doloroso. Entre el mareo y los empellones mi visión era enloquecedora, como un espejo roto, pero pude echar un último vistazo a Marsali, que yacía floja como una muñeca de trapo entre una docena de minúsculas fogatas, formadas por los carbones esparcidos que comenzaban a encenderse y a arder. Traté de llamarla, pero mi voz ahogada se perdió en el estrépito de las monturas y los gritos de los hombres que hablaban con gran nerviosismo. ¿Estás loco, Hodge? No te conviene llevar a esta mujer, déjala. No. La voz del hombre pequeño sonó irritada, pero controlada, muy cerca de mí. Ella nos mostrará dónde está el whisky. El whisky no nos servirá de nada si estamos muertos, Hodge. Es la esposa de Jamie Fraser, por el amor de Dios. Sé quién es, avanza de una vez. Pero él... ¿Tú no lo conoces, Hodge? Lo vi una vez. Ahórrame tu opinión. Avanza, he dicho. Este último fue puntuado por un repentino y fuerte ¡pam! Y un grito de dolor. La culata de un revólver, pensé. En la cara, añadí mentalmente, tragando saliva cuando oí los gemidos húmedos y jadeantes de un hombre con la nariz rota. Una mano me agarró del pelo y me hizo girar la cabeza dolorosamente. La cara del hombre flaco me contempló con los ojos entornados, calculando. Solo parecía querer asegurarse de que seguía viva, puesto que no dijo nada y volvió a soltarme la cabeza con indiferencia. Alguien estaba guiando al caballo en el que yo iba. Además había varios hombres a pie. Los oí gritándose entre sí, casi corriendo para no rezagarse, tropezando y gruñendo como cerdos en la maleza. Yo no podía respirar, salvo jadeando, y cada paso me sacudía de un lado a otro sin piedad. Pero no tenía tiempo para prestar atención a las incomodidades físicas. ¿Marsali estaba muerta? Tenía todo el aspecto, sin duda alguna, pero no había visto sangre y me aferré a ese pequeño factor por el escaso y temporal consuelo que me proporcionaba. Incluso aunque aún no estuviera muerta, pronto lo estaría, ya fuera por las heridas, el golpe, un aborto espontáneo. Oh, Dios mío, pobrecillo Monsieur Leboeuf. Faltaba poco más de una hora para la cena cuando llegué al cobertizo de malteado. ¿Qué hora sería en este momento? Podía ver algunas partes del suelo que temblaban bajo el caballo, pero el pelo se me había soltado y me cruzaba la cara cada vez que trataba de levantar la cabeza. De todas formas había empezado a refrescar y había una quietud en la luz que me hizo pensar que el sol estaba cerca del horizonte. Al cabo de pocos minutos la luz comenzaría a disminuir. ¿Y entonces qué? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que empezaran a buscarnos? Fergus notaría la ausencia de Marsali, pero ¿saldría a buscarla con las dos pequeñas a su cuidado? No, mandaría a Germain. Eso hizo que mi corazón diera un vuelco y se me subiera a la garganta. Que un chico de 5 años encontrara a su madre. Todavía me llegaba el olor a quemado. El claro o el cobertizo o ambas cosas estaban ardiendo. Alguien vería el humo y se acercaría. ¿Pero llegaría a tiempo? Cerré los ojos con fuerza, tratando de dejar de pensar. Oí unas voces tranquilas cerca. Otra vez el hombre al que llamaban Hodge.
Yo debía de ir montada en su caballo. Caminaba cerca de la cabeza, al otro lado del animal. Había otra persona protestando a su lado, pero sin generar un efecto mayor que el anterior. Sepáralos, estaba diciendo con voz tranquila. Divide a los hombres en 2 grupos. Tú te ocuparás de unos, el resto vendrá conmigo. Reúnete conmigo dentro de 3 días en Brownsville. Maldita sea. Contaba con que lo perseguirían y pensaba dividir al grupo y confundir las huellas. Traté de pensar frenéticamente en algo que pudiera dejar caer como forma de indicarle a Jamie en qué dirección me habían llevado. Pero no llevaba nada encima salvo las enaguas, el corset y las medias. Mis zapatos se habían caído cuando me arrastraron hasta el caballo. Las medias parecían ser la única posibilidad, aunque las ligas estaban muy ceñidas y totalmente fuera de mi alcance en ese momento. A mi alrededor oía el ruido de hombres y caballos en movimiento, gritando y empujando cuando el grupo principal se dividió. Mi pelo que flotaba en el aire se enganchó en una rama cuando pasamos cerca de un arbusto. Permaneció allí pegado durante un segundo. Luego se rompió con un doloroso ping cuando la rama se partió, rebotando a la altura del pómulo y algo muy alguien, tal vez Hodge, me asestó un golpe de desaprobación en el trasero. Dije algo mucho, pero mucho más grosero, aunque en voz baja y con los dientes apretados. Mi único consuelo era la idea de que no sería muy difícil seguir a una banda como esa, que dejaba un amplio rastro de ramas rotas, huellas de casco y piedras levantadas. Yo había visto a Jamie rastrear cosas pequeñas y huidizas, así como grandes y pesadas, y lo había visto revisar la corteza de los árboles y las ramas de los arbustos en su camino en busca de arañazos o de latores mechones de pelo. No había nadie caminando al lado del caballo por el que colgaba mi cabeza. Sin perder tiempo empecé a arrancarme pelos de la cabeza. 3, 4, 5. ¿Serían suficientes? Estiré la mano y la arrastré a través de un acebo. Los pelos largos y rizados flotaron en la brisa que el caballo levantaba al pasar, pero se quedaron enredados en el irregular follaje de la planta. Repetí el procedimiento 4 veces. Seguramente él vería al menos una de las señales y sabría qué rastro seguir. Si no perdía el tiempo siguiendo primero al otro. No había nada que pudiera hacer al respecto excepto rezar, y me dediqué a ello con todo mi empeño, empezando por una plegaria por Marsalis y Monsieur Lewis. Continuamos subiendo un trecho bastante extenso. Ya había oscurecido del todo cuando llegamos a lo que parecía la cumbre de un cerro, y yo estaba casi inconsciente. La sangre latía en mi cabeza y el corsé me apretaba el cuerpo con tanta fuerza que sentía que cada tira de este me estaba dejando una marca en la piel. Apenas me quedó energía para impulsarme hacia atrás, cuando el caballo se detuvo. Caí al suelo y de inmediato me acurruqué sobre mí misma. Luego me senté mareada y jadeante y me froté las manos que se habían hinchado de estar tanto tiempo colgando hacia abajo. Los hombres se habían reunido en un grupo apretado, absortos en su conversación, pero demasiado cerca de mí como para pensar en escabullirme entre los arbustos. Uno de ellos estaba a unos pocos metros de distancia y no me quitaba los ojos de encima. Miré hacia atrás en la dirección de donde habíamos venido, temiendo y a la vez esperando ver el resplandor del fuego más abajo. El fuego llamaría la atención de alguien. Alguien ya sabría a estas alturas lo que había ocurrido. Incluso podría estar dando la alarma, organizando la búsqueda. Sin embargo, Marsalis ya estaría muerta junto con el bebé. Tragué saliva y me esforcé por adaptar la vista a la oscuridad, tanto para evitar las lágrimas como por la esperanza de ver algo. Pero en realidad la vegetación se hizo más tupida a nuestro alrededor y yo no veía absolutamente nada, excepto algunas variaciones en la negrura. No había nada de luz.
pero mis ojos habían tenido tiempo más que suficiente para adaptarse, y podía distinguir lo suficiente como para hacerme una idea aproximada de mi alrededor. Estaban discutiendo, dirigiéndome miradas cada tanto. Tal vez una docena de hombres. ¿Cuántos había al principio? ¿20? ¿30? Flexioné los dedos temblando. Tenía la muñeca muy lastimada, pero no era eso lo que me preocupaba en ese momento. Para mí estaba claro, y presumiblemente también para ellos, que no podían lanzarse directamente sobre las reservas de whisky, incluso aunque yo pudiera encontrarlas de noche. Tanto si Marsali había sobrevivido como si no. Sentí que la garganta se me cerraba ante ese pensamiento. Lo más probable era que Jamie se diera cuenta de que el whisky era el objetivo de los intrusos y lo tuviera vigilado. Si las cosas no hubieran sucedido de ese modo, en una situación ideal los hombres me habrían obligado a llevarlos hasta las reservas. Hubieran cogido el whisky y habrían huido, con la esperanza de escapar antes de que el robo fuera descubierto. Pero en el pánico posterior al ataque de Marsali, el plan original se había desbaratado. ¿Y ahora qué? Te digo que no tiene sentido, estaba exclamando uno de los hombres con mucha vehemencia. Por el grosor de la voz supuse que sería el caballero de la nariz rota. Mátala ahora, déjala aquí. Nadie la encontrará antes de que las bestias hayan dispersado sus huesos. ¿Sí? Pero si nadie la encuentra pensarán que sigue con nosotros, ¿verdad? Pero si Fraser nos alcanza y ella no está con nosotros, ¿a quién la culpa? Dejaron de hablar y 4 o 5 de ellos me quedaron. Ahora logré ponerme en pie y mi mano se cerró de modo reflejo en el objeto más cercano que se parecía a un arma. Una roca, desafortunadamente pequeña. ¿Cuánto hay de aquí a la reserva de whisky?, preguntó Hodge. Se había quitado el sombrero y sus ojos brillaban en la sombra. No lo sé, respondí, tratando de no perder la calma ni la roca. El labio todavía me dolía y estaba hinchado por el golpe que me había dado y me costaba formar las palabras. No sé dónde estamos. Eso era cierto, aunque podía ser una suposición razonable. Había viajado unas cuantas horas, la mayor parte del camino en dirección ascendente, y los árboles que nos rodeaban eran abetos y pinos del Canadá. Podía oler la resina punzante y clara. Estábamos en la parte alta de la ladera y probablemente cerca de un pequeño paso que atravesaba un costado de la montaña. ¿Qué claridad tiene Claire? Yo estaría totalmente perdida. Mátala, le insistió uno de ellos. No nos sirve de nada, y si Fraser la encuentra con nosotros, cierra la boca. Hodge le contestó al que había hablado con tal violencia que el otro hombre, mucho más grande, se echó hacia atrás involuntariamente. Una vez acallada la amenaza, Hodge decidió no prestarle atención y me agarró del brazo. No te hagas la lista conmigo, mujer. Me dirás lo que quiero saber. No se molestó en decir qué ocurriría si no le hacía caso. Algo frío me atravesó la parte superior del pecho y el caliente ardor del corte apareció un segundo después, cuando la sangre empezó a manar. «¡Jesús H. Roswell Cristo!», exclamé, más por la sorpresa que por el dolor. «Ya te lo he dicho, ni siquiera sé dónde estamos, idiota. ¿Cómo esperas que te diga dónde están las cosas?» Él parpadeó alarmado y levantó el cuchillo por reflejo, receloso como si pensara que yo iba a atacarlo. «Te diré lo que sí sé», dije, y sentí el fugaz consuelo de oír que mi voz era firme y serena. «Las reservas de whisky se encuentran a unos 800 metros del cobertizo de Malteado, más o menos hacia el noreste. Están en una cueva, bien oculta. Podría llevarlos allí si empezamos desde la fuente donde me recogieron. Eso es todo lo que puedo decirte». Eso también era cierto. Podía encontrarlas con bastante facilidad. Pero dar indicaciones. Atraviesen un hueco en la espesura hasta que vean un grupo de robles donde Brianna mató una zarigüeya. Luego giren a la izquierda hasta una roca más o menos cuadrada sobre la que crece una especie particular de helecho. La idea de que lo único que les impedía matarme allí mismo era que necesitaban mis servicios como guía era, desde luego, una consideración secundaria.
Era un corte muy superficial, no sangraba mucho, pero tenía las manos y la cara heladas, y pequeños destellos entraban y salían de los bordes de mis manos. Déjame decirte, que no te conviene tener nada que ver con nada. Un hombre de gran tamaño se había unido al pequeño grupo que me rodeaba. Se inclinó por encima del hombro de Hodge mirándome y asintió. Entre las sombras, todos tenían una piel oscura, pero ese hombre era un acento africano, un ex esclavo, o tal vez un traficante de esclavos. Esa mujer, he oído hablar de ella, es una hechicera, las conozco, son como serpientes, no la toques, ¿me oyes? Te lanzará una maldición. Logré emitir una risita que sonó bastante desagradable como respuesta, y el hombre que estaba cerca de mí retrocedió ligeramente. Me sentí vagamente sorprendida. ¿De dónde había salido aquello? Pero ya respiraba mejor y los destellos habían desaparecido. El hombre alto estiró el cuello al ver la oscura línea de sangre de mis enaguas. ¿La has hecho sangrar? ¡Maldición, Hodge! Ahora estás perdido. Había un claro tono de alarma en su voz y él se echó un poco hacia atrás, haciendo alguna clase de señal con la mano en mi dirección. Sin la menor idea de qué me había llevado a hacer algo así, solté la roca. Me pasé los dedos de la mano derecha por la herida y con un veloz movimiento extendí la mano y volví a pasarlos por la mejilla del hombre flaco. Repetí la risa desagradablemente. Una maldición, ¿eh? Dije. ¿Qué te parece esto? Vuelve a tocarme y morirás en menos de 24 horas. Las líneas de sangre se veían oscuras en la palidez de su rostro. Estaba tan cerca de mí que pude oler la acritud de su aliento y ver la furia que crecía en su cara. ¿Qué demonios cree que estás haciendo, Bichon? Pensé sorprendida de mí misma. Hodge llevó el puño hacia atrás para golpearme, pero el hombre grande lo agarró de la muñeca con un grito de terror. ¡No lo hagas! ¡Nos matará a todos! Te mataré a ti ahora mismo, hijo de puta. Hodge seguía sosteniendo el cuchillo en la otra mano y con él apuñaló torpemente al hombre de mayor tamaño, gruñendo con furia. El hombretón dejó escapar un grito ahogado por el impacto, pero no fue un golpe muy fuerte. Retorció la muñeca que tenía en la mano y Hodge soltó un cuchillo como el de un conejo atrapado por un zorro. En ese momento intervinieron todos los demás, empujando y gritando, buscando armas. Yo me volví y empecé a correr, pero no di más que unos pasos antes de que uno de ellos me agarrara, rodeándome con los brazos y tirando de mí con fuerza, haciéndome chocar con su propio cuerpo. «Usted no va a ninguna parte, señora», dijo jadeando en mi oído. Era cierto, no era más alto que yo, pero sí mucho más fuerte. Me debatí para soltarme, pero él me había rodeado con ambos brazos y me sujetó con más fuerza. Entonces me paralicé, con el corazón latiendo de furia y miedo, para no darle una excusa para vapulearme. Él estaba nervioso, yo podía sentir los latidos de su corazón también y oler el sudor fresco sobre el hedor de su ropa rancia y su cuerpo. No alcanzaba a ver qué sucedía, pero me parecía que no estaban peleando entre sí, sino simplemente gritándose. Mi captor se acomodó un poco y se aclaró la garganta. ¿De dónde es usted, señora?, me preguntó con suma cortesía. ¿Qué?, dije muy sorprendida. ¿De dónde soy? De Inglaterra, de Oxfordshire, originalmente. Más tarde viví en Boston. Oh, yo también soy del norte. Reprimí el impulso de responder, encantada de conocerlo. La pelea se había detenido, con numerosos gruñidos y bramidos. El resto retrocedió ante los alaridos de Hodge, puesto que él estaba al mando y a ellos les convenía hacer lo que él dijera. «Habla en serio», murmuró mi captor sin dejar de estrecharme contra su sucio pecho. «Será mejor que no lo haga enfadar, señora. Créame». Dije, aunque suponía que el consejo era bien intencionado. «¿Y de dónde es este tal Hodge?», pregunté entonces. «Hodgeville. Ah, de Inglaterra, supongo», dijo el joven que me agarraba. Parecía sorprendido. «¿No tiene acento inglés?» Hodgeville
Eso me sonaba de algún lado, sin duda alguna, pero había bastantes rezongos y gente arremolinándose, pero en poco tiempo reanudamos el viaje. Esta vez, gracias a Dios, me permitieron montar a horcajadas, aunque con las manos atadas a la montura. Avanzábamos con mucha lentitud. Había una especie de sendero, pero incluso a la luz débil de la luna creciente, el camino era difícil. Hodgeville ya no guiaba mi montura. El joven que me había vuelto a capturar sostenía las riendas, girando y haciendo avanzar al caballo. Podía echarle un vistazo cada tanto. Era delgado, de pelo abundante y desordenado, que le colgaba por debajo de los hombros y lo hacía parecer un león. La amenaza de una muerte inminente había cedido ligeramente, pero yo seguía con un nudo en el estómago y los músculos de mi espalda estaban tensos a causa del miedo. Hodgeville se saldría con la suya por el momento, pero en realidad los hombres no habían llegado a un acuerdo. Uno de los que estaban a favor de matarme tranquilamente podría decidir poner fin a la controversia abalanzándose sobre mí desde la oscuridad. Oí la voz de Hodgeville, aguda y autoritaria, más adelante. Al parecer iba y venía por la columna intimidando, molestando, mordisqueando como un perro ovejero, tratando de mantener su rebaño en movimiento. Sí que se movían, aunque para mí estaba claro que los caballos estaban cansados. El que yo montaba arrastraba las patas y tiraba de las riendas con irritación. Yo sabía de dónde habían salido aquellos merodeadores o cuánto habrían viajado. Los hombres también empezaban a reducir la velocidad, invadidos por una gradual niebla de fatiga. Yo sentía que esa lasitud también me invadía a mí, y luché contra ella esforzándome por mantenerme alerta. Todavía estábamos a principios de otoño, pero yo solo llevaba encima las enaguas y el corset, y estábamos lo bastante alto como para que el aire se enfriara velozmente al anochecer. Temblaba constantemente por el frío y la herida de mi pecho ardía cuando los pequeños músculos se flexionaban debajo de la piel. No era un corte profundo ni mucho menos, pero ¿y si se infectaba? Solo podía esperar vivir lo suficiente como para que eso fuera un problema. Por mucho que lo intentaba, no podía dejar de pensar en Marsali, ni evitar que mi mente se perdiera en hipótesis médicas, imaginando desde un traumatismo cerebral hasta quemaduras e inhalación de humo. Yo podría hacer algo, tal vez hasta una cesárea de emergencia, si estuviera con ella. Nadie más podía hacerlo. Pero no lo estaba y tal vez no lo estaría nunca. Las discusiones y los rezongos prácticamente habían cesado cuando la oscuridad del bosque se cerró sobre nosotros, pero había una pesada sensación de intranquilidad en el grupo. El motivo de la pelea no se había solucionado, sino que se había pospuesto hasta un momento más adecuado. Había una sensación de conflicto inminente en el aire. Un conflicto directamente relacionado conmigo, como no había podido ver con claridad durante la discusión. No estaba segura de quiénes sostenían las distintas opiniones, pero la división en sí era clara. Un grupo encabezado por Hodgeville estaba a favor de mantenerme con vida, al menos hasta que pudiera llevarlos hasta el whisky. Un segundo grupo prefería no correr riesgos y cortarme el cuello. Y una opinión minoritaria, expresada por el caballero del acento africano, consistía en soltarme. Era evidente que tenía el deber de acercarme a ese caballero y tratar de que tuviera una buena opinión de mí. ¿Cómo? Maldecir a Hodgeville había sido un buen comienzo, y todavía me sorprendía haberlo hecho, pero no pensaba que sería aconsejable empezar a maldecirlos a todos en grupo. Eso arruinaría el efecto. Me moví en la montura que empezaba a irritarme la piel. No era la primera vez que veía hombres que se echaban atrás, espantados por lo que creían que yo era. El temor supersticioso podía ser un arma eficaz, pero muy peligrosa de usar. Si realmente los asustaba, me matarían sin dudarlo. Ya habíamos llegado al paso. En esa zona había pocos árboles entre las rocas, y cuando salimos al otro lado de la montaña, el cielo se abrió delante de mí, vasto y brillante, ardiente con una multitud de estrellas. Debía dejar escapar un grito ahogado ante la
ante la vista, puesto que el joven que guiaba mi caballo hizo una pausa y levantó su cabeza hacia el cielo. «Oh», dijo en voz baja, contemplando el cielo durante un momento. «¿Hay estrellas como estas en el sitio de donde usted viene?», preguntó. «No», respondí, todavía aturdida por el hechizo de la muda grandeza que veía en lo alto. «No tan brillantes». «No, es cierto, no lo era», dijo él y tiró de las riendas. Parecía un comentario... Parecía un comentario extraño, pero no pude deducir nada de él. Podía haber seguido con la conversación, pero se oyó un grito desde más adelante. Evidentemente nos disponíamos a acampar. Me desataron y me bajaron del caballo. Hodgfield se abrió paso entre la muchedumbre y me agarró de un hombro. «Si tratas de huir, mujer, desearás no haberlo hecho», me apretó con fuerza. «Te necesito viva. No te necesito entera». La amenaza. Sin soltarme el hombro, levantó y presionó un lado de la hoja contra mis labios. Me introdujo la punta en la nariz y luego se acercó lo suficiente como para que pudiera sentir su repugnante aliento en mi cara. «Lo único que no te voy a cortar es la lengua», susurró. La hoja del cuchillo salió lentamente de mi nariz. Bajó por mi barbilla, corrió al cuello y trazó un círculo por la curva de mi pecho. «¿Entiendes lo que quiero decir, verdad?». Esperó hasta que conseguía sentir. Luego me soltó y desapareció en la oscuridad. Si su intención era ponerme nerviosa, lo había logrado. Yo estaba sudando a pesar del frío y seguía estremeciéndome cuando una alta sombra se cernió a mi lado. Me cogió una mano y puso algo en ella. «Me llamo Tibi», murmuró. «Recuérdelo, Tibi. Recuerde que la traté bien. Dígales a sus espíritus que no le hagan daño a Tibi, que él la ha tratado bien». Asentí una vez más aturdida y me quedé sola de nuevo, ahora con un pedazo de pan en la mano. Lo comí deprisa, observando que, si bien estaba muy rancio, en un principio había sido un buen pan oscuro de centeno, pero el que hacían las mujeres alemanas de Salem. ¿Acaso los hombres habrían atacado una casa cerca de allí o simplemente lo habrían comprado? Alguien había arrojado una montura al suelo cerca de mí. Una cantimplora colgaba de la perilla y me hinqué de rodillas para beber. El pan y el agua, que sabía a lona y a madera, tenían mejor sabor que cualquier cosa que yo hubiera comido en mucho tiempo. Hodgfield regresó unos pocos minutos después con una cuerda. No se molestó en volver a amenazarme, se limitó a atarme de pies y manos y me empujó al suelo. Nadie me habló, pero alguien, en un impulso de amabilidad, arrojó una manta sobre mí. El campamento quedó listo en poco tiempo. No encendieron ningún fuego, de modo que no cocinaron nada. Al parecer, los hombres se alimentaron de la misma manera improvisada que yo. Dejaron los caballos atados a corta distancia y luego se esparcieron en el bosque para descansar. Esperé hasta que los movimientos cesaron, luego cogí la manta con los dientes y me arrastré desde el punto donde me habían ubicado, avanzando como un gusano hasta otro árbol, a unos 10 metros de distancia. No estaba pensando en escapar, pero si uno de los bandidos que estaban a favor de deshacerse de mí pensaba aprovechar la oscuridad para lograr su objetivo, yo no tenía intención de quedarme allí como una cabra atada. Con suerte, si alguno se acercaba sigilosamente al punto en el que había estado, yo tenía el tiempo suficiente para gritar pidiendo ayuda. Sabía sin el menor asomo de duda que Jamie vendría. ¡Oh, mi amor! Mi trabajo consistía en sobrevivir hasta entonces. Jadeando, sudorosa, cubierta de hojas aplastadas y con las medias destrozadas, me acurruqué debajo de un enorme carpe y me cubrí con la manta. Así, oculta, intenté desatar con los dientes los nudos de la cuerda que me rodeaban las muñecas, pero las había atado Hodgfield y lo había hecho con meticulosidad militar. Más allá de roer la cuerda misma como una ardilla, no conseguía avanzar. Militar. Eso me hizo recordar de repente quién era y dónde lo había visto antes.
Harvin Hodgeville había sido el actuario del almacén de la corona de Crossbury. Lo había visto brevemente 3 años antes, cuando Jamie y yo le llevamos el cuerpo de una chica asesinada al sargento de la guarnición. El sargento Murchison había muerto y yo creía que Hodgeville también, en la conflagración que había destruido el almacén y su contenido, de modo que era un desertor, o bien había tenido tiempo de escapar del almacén antes de que estallara en llamas, o en realidad no estaba presente cuando aquello ocurrió. En cualquier caso, había sido lo bastante astuto como para darse cuenta de que podía aprovechar la oportunidad para desaparecer del ejército de su majestad, dejando que lo dieran por muerto. Lo que había estado haciendo desde también era claro. Había estado recorriendo el campo, robando, asaltando y matando, y reuniendo a un número de acompañantes de mentalidad similar en el camino. Aunque en ese preciso instante no parecía compartir las mismas ideas. Si bien ahora Hodgeville podía ser el autoproclamado líder de la pandilla, era bastante obvio que no llevaba mucho tiempo en ese puesto. No estaba acostumbrado a mandar, no sabía cómo manejar a sus hombres, salvo mediante amenazas. Podía oír a Hodgeville incluso en ese momento con la voz levantada en alguna discusión lejana con alguien. Yo había visto antes a gente de su calaña, hombres malvados que podían, por un breve lapso, intimidar a los que tenían cerca mediante estallidos de violencia imprevisibles, pero no solían durar mucho tiempo, y yo dudaba de que Hodgeville durara mucho más. No duraría más que el tiempo para Jamie en encontrarnos. Ese pensamiento me calmó. Seguramente Jamie ya estaría buscándome. Me acurruqué con más fuerza bajo mi manta, temblando ligeramente. Jamie necesitaría luz para buscarme de noche, antorchas. Eso los haría vulnerables a él y a su grupo, si se los podía ver desde el campamento. El campamento en sí, en cambio, no era visible, no había ninguna hoguera encendida y los caballos y los hombres estaban dispersos en el bosque. Yo sabía que habían apostado centinelas, los oía moverse entre los árboles cada tanto, hablando en voz baja. Pero Jamie no era tonto, me dije, tratando de alejar las visiones de emboscadas y masacres. Él sabría, por la frescura de los excrementos de los caballos, si estaba acercándose. Y sin duda no marcharía directamente hacia el campamento con las antorchas ardiendo. Creo que nos falta mucho. No nos falta mucho. Ali. Falta poquito. El sonido de unas suaves pisadas me paralizó. Procedían de la dirección de mi primer lugar de descenso y me oculté debajo de la manta. Los pasos avanzaban y retrocedían como si alguien estuviera tanteando el camino, buscándome. Contuve el aliento. Me esforcé por ver en la oscuridad, pero no pude distinguir otra cosa que una pálida silueta moviéndose entre los árboles a unos 10 metros de distancia. De repente se me ocurrió una idea. ¿Podría ser Jamie? Si se había acercado lo suficiente como para localizar el campamento, era probable que se aproximara a pie, buscándome. Sentí un fuerte impulso de gritar, pero no me atreví. Si era Jamie, llamarlo revelaría su presencia a los bandidos. Si yo podía oír a los centinelas, sin duda ellos también podían oírme a mí. Pero si no era Jamie, sino uno de los bandidos que trataba de matarme sin hacer ruido, solté el aliento muy lentamente, con cada músculo de mi cuerpo tenso y temblando. Hacía bastante frío, pero estaba bañada en sudor. Podía oler mi propio cuerpo, el hedor del miedo mezclado con los aromas más fríos de la tierra y la vegetación. La silueta se había esfumado, las pisadas habían desaparecido y mi corazón golpeaba como un timbal. Las lágrimas que había contenido durante tantas horas brotaron, calientes, sobre mi cara y sollocé, estremeciéndome en silencio. La noche era inmensa a mi alrededor. La oscuridad estaba cargada de amenaza. Más arriba, las estrellas brillaban vigilantes en el cielo y en algún momento me dormí.
Y así finalizamos este capítulo. Mañana creo que viene uno más fuerte todavía. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Mañana escucharemos, creo que le toca a Patricia, si no leí mal por ahí en algún comentario. Así que bueno, mañana seguimos con esta lectura. Gracias por estar, por acompañarme y nos vemos la próxima. Que terminen bien el día.